primer día. Así que bueno. Juan, vi que estaba recién enchufándose. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días. Ok, vamos a ver, son 2, 4, 6, 8, 10 personas que, de las 20 y tantas que están inscritas. Esperemos que todo vaya bien este semestre. Vamos a comenzar por lo básico. Y lo básico es que ustedes digan cómo va a ser las calificaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer... Acá está, en esta parte está los mensajes donde ustedes van a colocar. Cada uno de ustedes puede elegir cualquiera de las opciones. Esto creo que ya lo saben varios, pero no es de más. Entonces, hay entre las personas que están ahora, porque no podemos contar a los que no están, se va a elegir cuál sería la forma de calificación. Hay 4 opciones. Así que yo lo que voy a hacer es esperar que cada uno de ustedes elija, ponga la opción que quieren usar para el semestre 2021. Carla dice la opción A. Todos tienen que seleccionar alguna opción. Faltan 3 personas. Además, yo tengo 11 personas que están ahora conectados. Ok, vamos a ver, vamos a contar. Creo que ya Carla, 1, 2, 3, Juan, 4, Sebastián, Heidi, 5, Darwin, Manuel y Paco, 6. 6 personas por la opción A. Por la opción B hay 1, 2, por la opción B. Dos, sí. Por la opción C hay 1. 1 y por la opción D hay 1. Obviamente, lo que estamos viendo es que la mayoría está seleccionando esta opción. Por lo tanto, esa opción será la seleccionada para calificar el semestre. Y bueno, y nada. Ok. Ya está entonces seleccionada la opción. Bien, lo que tenemos en el aula virtual es lo que ya está disponible. Los links a
los cursos y todo lo que se va a ir avanzando durante el semestre, ¿sí? Está todo desde la primera semana hasta la última semana, ¿sí? O sea, está dividido por semanas y, por supuesto, en cada una de las semanas está todo lo necesario para hacer. En la parte final aún no está claro cuándo es, aún cuando hay un plan que se termine el 23 de diciembre las clases, todavía puede ser que eso cambie un poco. Por lo tanto, tenemos todavía que estaba esta clase del 30 de diciembre al 5 de enero. Normalmente es muy difícil pasarlas por las fechas, pero vamos a ver qué se hace, ¿sí? Entonces, todos los que quieran ir adelantando, ir viendo, la idea es esa, que ustedes puedan leer de anticipo, por ejemplo, en esta semana, que es justamente comenzamos hoy, tenemos las cosas que se van a ver, que tiene que, esto de acá, lo que estoy haciendo aquí es lo que se va a ir haciendo durante varias semanas, no es en esta semana, solamente está comentado que en la unidad 1 vamos a ver todos estos puntos, pero no es que se vaya a ver todo eso ahora en esta semana. Lo que también tenemos es en esta semana los softwares que tendrían que tener instalados. De hecho, vamos a usar la versión que está colocada acá de Packet Tracer, que es la versión 6.2. Por lo tanto, ustedes pueden instalar, traten de instalar siempre la misma versión para no tener problemas cuando suban los elementos, ¿sí? Y, por supuesto, existen ya los textos que pueden ser usados, y además de los textos que pueden ser usados, porque son libros de redes que ustedes han debido ya ver, pero si no, los pueden bajar. Son textos que sirven de referencia para todos los trabajos. Y tenemos los videos que adicionalmente conversa el señor Rogelio Montaña, que es un docente de la Universidad de Valencia, que tiene muy buenos cursos de redes. Y, por supuesto, están puestos en la plataforma. Vale, este tema es un poco como la continuación del otro, ¿vale? Lo que pasa es que lo corto así un poco para que no se haga demasiado largo. Tendría que hacer también eso con el tema 2, pero en el tema 2 no sé por dónde cortar. Y por eso ha quedado tan enorme. Bien. Este docente dicta estas clases que estamos viendo, son clases que han sido filmadas en presenciales en España, ¿sí? Y son totalmente nuevas, vigentes, y además son clases universitarias, no son videos hechos por alguien que pone en YouTube y ya, ¿no? Sino más bien son clases hechas por un docente para estudiantes universitarios. Así que el nivel que tienen son lo suficientemente buenos como para que ustedes se ayuden en todo lo que sea necesario para remachar o revisar que la cosa esté funcionando. No necesitan ir a otro lugar si es que quisieran. Creo que este es el 5.2.1 y vamos a ver el otro 5.2.2. Creo que no, está bien. El orden está bien. Ok, entonces lo que tenemos es que en las semanas y en esta semana, por supuesto, tenemos todo lo que es necesario para avanzar los datos. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a la forma como ese 25% de los trabajos prácticos se califican, que es la parte más importante. Y esto, claro, ahora vamos a conversar un poco del tema. Lamentablemente existió y existen problemas
en la forma como hacen los trabajos prácticos, muchas personas piensan que solo es hacer un cut and paste sobre el tema y presentan su trabajo práctico, pero no asisten a las clases y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay gente que presenta los trabajos prácticos, pero cuando uno los llama para hacer la defensa, no están y bueno, no tiene ningún sentido. Adicionalmente, de lo que se ha visto en estos últimos 2 semestres en los que estamos trabajando en virtual, es que esto de los trabajos lo toman muy a la ligera en el aspecto de que el trabajo se tiene que presentar hoy y están buscando hoy y se levantan un poco más temprano y a ver qué cosas pueden subir del internet y lo ponen, y hacen un cut and paste y pum, ¿no? Bueno, entonces, ese es un problema porque en realidad el trabajo práctico, la intencionalidad del trabajo práctico es que el estudiante pueda leer el tema del cual se ha hecho el trabajo y en el proceso de leer pues le quede todo o claro o oscuro, no importa, pero que le quede algo. Si le queda claro, el beneficio es para el estudiante. Si no le queda claro, también el beneficio es para el estudiante, porque si no le queda claro puede consultar. Sí, puede consultar y esa es la idea. En este trabajo yo hice hasta aquí, pero esta parte no la entiendo, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces el docente, en este caso, en todos los docentes debiera hacer lo mismo. Tendrá que aclarar los términos, las cosas que no entiende el estudiante. Y por último, si en mi caso, si no pudiera contestar todas las consultas en el momento, seguro que se las daré en la próxima clase, pero esa es la idea. Bien, entonces para que la cosa sea más beneficiosa para los estudiantes, porque en realidad los trabajos prácticos no me hacen y no me dan a mí personalmente como docente ningún beneficio. El beneficio tiene que ser para los estudiantes. Por lo tanto, es interés mío de que ustedes al hacer un trabajo práctico algo les quede como idea. Entonces, ya no se va a aceptar trabajos prácticos que no sean hechos a mano. Voy a volver con la misma idea anterior, es decir, ningún trabajo práctico que se presente debiera tener más de un par de páginas. Por lo tanto, no son trabajos prácticos extensos ni nada por el estilo. Son trabajos prácticos que más bien son resumidos. 1 o 2 páginas. Una página puede ser suficiente o 2 páginas a lo sumo para sacar el resumen. ¿Y qué es lo que se pretende? Que en un cuaderno, de estos cuadernos que se tienen con espiral ahí, con un tamaño, creo que es un tamaño oficio, ¿no? Ustedes escriban todo su trabajo, el trabajo 1, el trabajo 2, todos los trabajos los escriban, le saquen una foto, lo conviertan en PDF, no en JPG, sino en PDF, y ese PDF lo suban como respuesta a los trabajos, ¿sí? De esa manera, 2 cosas. 1, tendrán en su cuaderno ya todos sus trabajos prácticos desarrollados por ustedes, listos para leerlos cuando tengan que leerlos. Y segundo, yo también me quedo con la seguridad de que ustedes mínimamente han leído y han pasado ahí al cuaderno lo que están viendo en el trabajo. Entonces, el beneficio, por supuesto, es para ustedes, ¿sí? Y para mí me queda la cosa clara de que el que me presenta un trabajo mínimamente lo ha leído para pasarlo escrito a mano, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de eso, entonces los trabajos que no estén escritos a mano no se van a considerar por lo que estamos comentando ahora. Y no necesitan poner carátulas ni nada, solo poner su nombre y listo, ¿no? En realidad lo que se califica no son las carátulas, sino se califica el contenido. Entonces, y lo defienden todos los días, ¿no? Entonces eso queda claro, supongo que ya todos saben más o menos cuál es el procedimiento y si alguien no supiera, no sé si hay alguien que no haya estado o no conoce el procedimiento, es ahora, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda.
¿Aló, aló? ¿Nadie? Juan, Heidi, Cristian, Darwin, María Inés. Todo bien, Inge. Yo creo que sí, la mayoría conoce. Bueno. Una persona y los demás. ¿Nada? Todo bien, Inge. Todo bien, ingeniero. Amigo. Bien. Entonces, bueno, veamos. Ojalá que todo vaya bien este semestre. Comencemos entonces. Hoy es el día inicial, así que lo vamos a hacer un poquito rápido para ir más o menos, porque hay solo 12 personas, menos del 50%. Supongo que deben estar pensando que todavía no van a haber clases, cosas por el estilo. Vean. Ok. Vamos. Antes de seguir, de los que están presentes, ¿alguien no pasó clases conmigo antes? Redes 1. Todos sí, pasaron. Sebastián, cuénteme, a ver, ¿no puede hablar o no tiene micrófono? A ver, cuénteme, aunque sea por ahí, por el, si es que no tiene micrófono, se puede por el ¿no? Por el chat. Ya. En este momento su micrófono no está funcionando. Bueno, es una pregunta, si no está funcionando su micrófono. Ya. Bueno, pero que le quedó claro lo que más o menos comentamos. Bien, Sebastián, quizás lo que nos va a complicar un poquito es hasta dónde llegaron ustedes en la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque los que pasaron redes 1 en el grupo nuestro avanzamos un poco más por la cuestión de que esta materia es muy larga, demasiado larga. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes específicamente que se instale el Packet Tracer en su máquina, aprenda a usarlo rápidamente, ¿sí? Es muy fácil, pero por supuesto hay muchos tutoriales en internet, por lo tanto puedes usarlo muy rápido. El Packet Tracer es un aplicativo, voy a ver si lo tengo y lo puedo arrancar. Es un aplicativo que nos sirve para hacer simulaciones de redes. Es un software que de hecho está colgado al link en nuestra página. Ups, esto está muy lento. Bien. En el 6.2, ustedes este software lo pueden bajar de la misma plataforma, esta es la plataforma, y lo pueden instalar, ¿sí? Bien, esta versión de Packet Tracer, no sé si ustedes han hecho, no sé, por eso quisiera saber si usaron este software con Ingeniero Monroy. Sebastián. No lo usa. Bien, yo lo voy a mostrar un ratito, solo para que usted lo vea y los que no han visto, una vez que lo instalen, obviamente pueden arrancarlo. Este es el Packet Tracer. En el Packet Tracer tenemos varios elementos colocados en diversos, que son los elementos de comunicaciones. Es muy simple, es
drag, o sea, pinchar y subir lo que uno quiere, ¿sí? Y luego que uno sube lo que quiere, puede escoger la opción de conectar, ¿sí? De cualquier puerto a cualquier puerto, y ya aparecen las conexiones entre los elementos. Y una vez que aparecen las conexiones entre los elementos, podemos simular hacer ciertas tareas. Y esas tareas, por supuesto, tienen que ver que es cuestión de apuntar y pinchar, ¿no? Entonces, al pinchar siempre me aparecen las opciones, si me voy a conectar con el sistema operativo, etcétera, etcétera. Entonces, no es muy complejo el sistema. Es muy simple de usar. Y es esto que vamos a usar para realizar varias tareas, ¿sí? Entonces, instálelo, bájelo como les decía, está colocado. Parece que estaba queriendo instalar de nuevo. Entonces se ha colocado aquí, por si acaso no lo había visto. Aquí está el Packet Tracer, aquí está la versión, donde ustedes ponen esto de acá en su browser y les va a descargar el Packet Tracer que nosotros vamos a usar. Lo importante aquí es que entender de que los Packet Tracer, si no son las mismas versiones, se complica, ¿sí? Se complica en el uso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago con un Packet Tracer de una versión y lo quiero abrir con otra, no se puede. Tiene que ser la misma versión. Entonces, por eso es que ponemos una versión para que se pueda ver. Bien. Entonces, como he aclarado, supongo que ahora sí podemos avanzar un poquito. Ok. Bien. Lo primero que tenemos que comentar es que existen diversos dispositivos para interconectar elementos de redes. Estos diversos dispositivos tuvieron un inicio después de, obviamente, estamos suponiendo que ustedes tienen un conocimiento previo de qué es Ethernet, de qué es una red LAN, de qué es una red WAN. Pues se supone que todo eso son elementos conocidos, así que no vamos a repetir en ello. Entonces, los sistemas de redes LAN que arrancaron por los años 80 más o menos y que finalmente terminó ganando un protocolo que es el Ethernet. Sin embargo, no era la única LAN que existía, ¿sí? Existían otras redes LAN, pero con el tiempo la que se popularizó y la que venció, entre comillas, la que ganó el despliegue de redes fue las redes de área local basadas en Ethernet o LANes Ethernet que conocemos en la actualidad. Todo ese proceso, por supuesto, se lo han explicado en la materia de redes 1. Entonces, lo que sabemos es que estas redes LAN en un principio tenían una topología de tipo bus, y esa topología de tipo bus consiste, la teoría es que todos los elementos comparten un solo elemento de comunicación, que es el bus, y cada uno de los elementos está conectado a ese bus. Ese bus era pasivo, es decir, no tenía energía. Si no había nadie conectado, era un cable. Entonces, conforme se conectan, mínimamente tienen que conectarse 2 estaciones para que la red pudiera comenzar a funcionar, porque no tiene sentido que solo una estación esté conectada y, bueno, a quién manda y de quién recibe. Entonces, por lo menos para que una red LAN funcione, tienen que haber 2 elementos conectados al medio de comunicación. La teoría de Ethernet la conocen, ¿sí? Entonces, el elemento tiene que estar conectado y tiene que enviar información solo cuando el medio esté desocupado. Y este procedimiento o este protocolo de Ethernet tiene todas sus cosas muy bien definidas con el procedimiento CSMA-CD, ¿no? Entonces, envía y si hubiera colisión es cuando más de una estación envía datos simultáneamente, entonces las señales se chocan porque es un medio único. Y al ser un medio único, por supuesto, si hay 2 señales que se mandan simultáneamente, se van a chocar. A eso es lo que se llama una colisión.
y esa colisión es una señal que se propaga por todo el medio, por lo tanto, ya, ok. Es un tiempo perdido y hay que esperar de que el procedimiento comience de nuevo, etc. ¿Sí? Las redes LAN han comenzado con cables coaxiales gruesos cuando empezó todo el proceso con este señor Metcalfe. Y luego, después de un tiempo, debido a que el cable coaxial grueso es muy difícil de manejar y no era muy simple poner estos coaxiales gruesos, entonces aparecieron las posibilidades de usar cables coaxiales delgados. Los cables coaxiales delgados son cables ya un poco más manejables, son los que de hecho son muy parecidos a los que utilizan TV Cable en la actualidad. Unos cables coaxiales que están por ahí que son delgados y se puede manipular de mejor manera, pero terminó después de un tiempo dando paso a los cables que ahora sí conocen, supongo los cables UTPs, cambiando de topología, que ya no será de tipo bus, sino será de tipo estrella para poder trabajar con el cable UTP. Bien. Todas las topologías tienen un alcance máximo. Ese alcance máximo está definido por varios factores, es decir, a qué distancia se atenúa la señal, cuánto, y después de esa distancia no es posible alargar más, porque si yo alargo más la red, si la pongo más larga el cable, no es solamente cuestión del cable, sino es cuestión del procedimiento, del protocolo en sí. Entonces, si el coaxial grueso, por ejemplo, tenía una distancia máxima de 500 metros, el coaxial delgado tenía 185 y el coaxial o el cable UTP tiene una distancia máxima de 100 metros. Entonces, ¿de dónde salen esos valores? Esos valores de distancia salen de hacer los cálculos de cómo se degenera o cómo se deteriora la señal en esa distancia y a la distancia en este caso de cable UTP de 100 metros, más allá de 100 metros la señal llega sí, pero el receptor ya no lo interpreta como debiera, entonces hay más errores que beneficios ampliar la distancia. El cable se puede poner 100, 200, 300 metros, pero el protocolo no va a poder recuperar la información que se envía, por lo tanto no tiene ningún sentido solo ampliar el cable. Pero la necesidad existía de que qué pasa si yo tengo elementos que están más allá del ancho o de la posibilidad de la distancia que maneja el cableado que yo estoy usando. Entonces, para resolver este tema, lo que hicieron los diseñadores de la época, esta es la primera etapa, lo que hicieron fue desarrollar un elemento activo que se llama repetidor. ¿Qué es un repetidor? Es un circuito, un dispositivo electrónico que se enchufa a la energía, por supuesto se enchufa a la toma de energía para que tome energía de algún lugar para hacer su trabajo. A esto se llaman dispositivos activos. Este dispositivo lo que hace es recibir la señal que ya está llegando al límite, porque se supone que yo quiero ampliar el rango. Entonces, al estar llegando al límite, este dispositivo lo que hace es recibir la señal, regenerarla, ¿sí? Y al regenerarla otra vez enviarla por otra cantidad igual a la original. Entonces, de esta forma, si aquí tengo 100 metros, este repetidor lo que hará es darme otra vez potencia para llegar a otros 100 metros. Entonces, el diseñador de la red lo que tiene es una red que ya ahora ya no son solamente limitadas por los cables, sino que ahora las puedo ampliar. Y este proceso se puede seguir varias veces. Por supuesto, al hacer crecer mi red, yo también estoy haciendo crecer, como este es un repetidor que trabaja con señales a nivel de capa 1. Capa 1 están los voltajes, las corrientes, y entonces no le importa en capa 1 si es un protocolo, si son bits, si son bytes, no le interesa nada, solamente sabe que son señales, voltajes y corrientes. Por lo tanto, lo único que hace este es un amplificador, amplifica la señal y listo. Entonces, si le llega un ruido a este amplificador, el amplificador lo amplifica y lo despacha como un ruido amplificado. Entonces, si hay una colisión,
esa colisión llega hasta este dispositivo y este dispositivo lo único que hace es decir, estas señales y voltajes la amplifica y lo envía, y entonces la colisión que solo estaba circunscrita en un inicio a este segmento, ahora con el repetidor incluso las colisiones se amplifican y se mandan hasta todo el nuevo segmento. Entonces, la distancia máxima la hemos ampliado, pero también hemos ampliado, y eso está con color rojo, hemos ampliado lo que se llama el dominio de colisión, es decir, todas las colisiones ahora se van a propagar a todos los segmentos. Entonces, las colisiones no pueden ser eliminadas en Ethernet porque la naturaleza del protocolo hace que siempre existan o siempre exista la posibilidad, vamos a decir, no es que existan colisiones, la probabilidad de colisiones en Ethernet siempre existe. Entonces, si nosotros tenemos muchas colisiones en Ethernet, el rendimiento de la red decae. Entonces, lo que hay que tratar es de que el número de colisiones en un segmento sea lo menor posible para tener el rendimiento más óptimo de nuestra red. Ok, entonces, si nosotros hacemos crecer mucho nuestra red, ponemos muchos repetidores, vamos a tener una distancia máxima más larga, pero vamos a tener un dominio de colisión más amplio también. Entonces, eso perjudica finalmente. ¿Por qué? Porque ahora, si antes aquí habían 3 elementos en esta red que podían causar colisiones, ahora ampliando la red, haciendo que instalemos un repetidor, ahora nuestra red ya no solo tiene 3 elementos, en este caso tiene 7 elementos, entonces 7 elementos elevan la probabilidad de colisión. Y es por eso que hay que manejar con cuidado cuando nosotros usamos repetidores, ¿sí? Hay que hacer un análisis si es más conveniente eso o de repente puede existir alguna otra opción. De hecho, los repetidores en la actualidad creo que ya no se las puede conseguir ni para comprar. Han desaparecido porque tenían más desventajas que ventajas. Pero en la primera época esto es lo que existía. No había nada más, entonces se usaba. ¿De acuerdo? Ahora creo que ya no tanto. Bien. Y aquí un poco la explicación de que cualquier señal que ingresa a cualquier medio de comunicación, no importa si ese medio de comunicación o el medio sobre el cual circula es de cualquiera de los tipos fundamentales que nosotros conocemos. Los tipos fundamentales que nosotros conocemos son cables de cobre, de aluminio, de lo que sea, cables metálicos, fibra y radio. Son los 3 únicos medios de comunicación que existen. Fibra, ya saben, radio, ya saben que son todo lo que es inalámbrico, y cables, todo lo que está conectado a través de cables metálicos normalmente. Bien, entonces, una señal que pasa a través de un medio siempre va a sufrir varios, vamos a decir, varios efectos cuando circulan a través de un medio, y esos efectos tienen que ver con que se atenúan, es decir, la señal se vuelve más chica que la que entró, por supuesto, eso es natural, es decir, el sistema, el medio, reduce la potencia de la señal, pero reducir la potencia es una de las cosas más, vamos a decir, no beneficiosas, sino más simples de resolver. Se reduce el tamaño de nuestra señal, sí, pero eso es muy fácil de resolver, porque cuando yo introduzco una señal a un medio y se me reduce solo el tamaño, lo único que pongo es un amplificador y me regenera la señal y ya está, se resuelve el problema. El único tema es que la verdad es que el medio no solo introduce atenuación, sino que introduce otras cosas que son la distorsión, el ruido y los desfases. La distorsión es que la señal ya no se parece la que sale a la que entra, entonces ha sucedido algo en el medio que ha cambiado la señal. Eso es muy difícil de resolver,
¿Por qué es difícil de resolver? Porque no sabemos a ciencia cierta, ¿sí? Porque el elemento lo vamos a poner en algún lugar, a la entrada o a la salida de la señal. Entonces, nosotros no podemos saber a priori qué es lo que hizo y no podríamos, si hay distorsión, resolver el problema. Es muy difícil resolver el problema de distorsión. Luego tenemos ruido. El ruido son elementos, son señales indeseadas que se van adicionando a nuestra señal a la que nosotros enviamos, y ese es otro tema que tampoco podemos evitar. Siempre existirá ruido y el ruido siempre se va a colar, se va a adicionar a nuestra señal. Por lo tanto, si nuestra señal sale del origen limpia, cuando entre a un medio de comunicación se le va a colar el ruido. ¿De qué tipo de ruido? Hay diversos tipos de ruido. Hasta nombres y colores les han puesto. Entonces, ruido blanco, ruido rosa, ruido leda, etcétera, etcétera. Pero hay ruido también, los ruidos electromagnéticos, etcétera. Toda señal no deseada es denominada ruido. Lamentablemente toda señal, como estos son señales y matemáticamente las señales se suman, entonces cuando entra una señal limpia a un medio de comunicación siempre sale con ruido, algún tipo de ruido. Los ruidos son efectos que ocurren en una señal al pasar a un medio de comunicación, y estos efectos pueden en algunos casos ser resueltos de manera fácil, pero en la mayoría de las veces puede ser complejo, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de ruido sea, etcétera. Entonces hay formas de resolver. Y finalmente los desfases son aquellos en los cuales el medio de comunicación actúa de diferente manera a diferentes frecuencias. Por lo tanto, podría atenuar más a las frecuencias altas y no a las frecuencias bajas. Entonces, como una señal es una composición de diversas frecuencias, entonces unas partes de la señal se atenúan más que otras, y eso causa de que la señal se distorsione, por supuesto, ¿no? Entonces salga más chica en unas partes y más grande en otras, etcétera. Y entonces desfases en la llegada incluso de los tiempos. Bueno, ok. Entonces el primer elemento es el repetidor, que existe en diversos tipos de redes, no es solamente en redes de LANes, sino que ya existía en otros tipos de redes. Bien, en la semana, en la primera semana, si no me equivoco, vamos a ver si era la primera o era en la segunda. Vamos a trasladar, por supuesto. Ok. Entonces, va a haber una tarea. Hoy vamos a dejar la primera tarea. La tarea va a ser, no está todavía mostrado, pero se los voy a mostrar luego. Esta tarea es dispositivos de capa 2. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Etcétera, etcétera. Entonces, a ver, voy a ver si eso está puesto aquí. Entonces, repetidores. Sí, vamos a poner la tarea entonces aquí. Tarea número 1. Dispositivos de capa 2. Lo vamos a sacar del otro lado más fácil. Esto va a estar publicado, ya lo van a poder, van a poder ver ahora. Bien, esta sería la tarea entonces para ustedes. Dispositivos de capa 2, estábamos comentando hasta ahora los dispositivos aquí, esto lo que hemos visto son dispositivos de capa 1, ¿sí? Que es el repetidor que ya no existe. Y estos repetidores han sido reemplazados por dispositivos, por supuesto, de capa 2, que se llaman puentes. Y una mejora del puente o una ampliación de un puente es lo que se llaman switches. Y entonces aquí lo que estamos viendo es cuáles son las técnicas de estos switches, cómo es que hacen, cómo es que trabajan, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a ver qué es la conmutación, cómo funciona la conmutación, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces este sería el trabajo para presentar el día jueves. Lo voy a colocar ya disponible en la página web. Alguien interesantemente está entrando, pero vamos a decirle que ya nosotros nos estamos yendo. En esta ocasión solo por hoy voy a terminar la clase porque tengo una actividad a las 8. Así que yo voy a dejar la clase por hoy, terminando aquí. Y nos estaríamos viendo el día jueves a la misma hora. Hoy en la tarde ya va a estar subida la parte de la tarea y ahí mismo van a poder presentar sus 2 páginas de la tarea. ¿Ok? Bien, señores. Para empezar en la semana, creo que no está mal. Y nada, y nos estamos viendo el día jueves. Listo, ingeniero. Así es. Hasta luego. A todos, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.